En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero hablarles con el tema tormentas de la vida. Y a propósito de tormenta, este mensaje tiene muchas referencias geográficas que si usted no se confunde, yo creo que lo va a ayudar a entender mejor la ubicación de varios lugares que se mencionan aquí en la Biblia y de un viaje por el mar Mediterráneo en el que más adelante les voy a hablar. Este salmo describe una tormenta y en él nosotros podemos ver todos los componentes de una tormenta y toda la magnitud de los elementos que convergen en este fenómeno natural. Y que usted sabe que hace temblar a lo fuerte. Si usted de lo que se asusta de las tormentas, es bueno que usted se lea este salmo porque esto es un mensaje apropiado para aquellos que hoy en día experimentan situaciones así o están en medio de una tormenta. Que a propósito es algo que experimentamos de manera frecuente nosotros los que vivimos en esta región del Caribe. Pero nosotros sabemos que las tormentas siempre están sujetas al que sujeta todas las cosas. Este es un salmo escrito por el dulce cantor de Israel, el rey David. Así como vemos en esta tormenta, Dios está en control, como también está en control en medio de todas las tormentas. Cuando David escribió este salmo, se cree que él experimentó esta tormenta. David era un hombre del campo y él anduvo toda la geografía de Israel. Pero se cree que él estaba en la ciudad de Jerusalén cuando él escribió este salmo y que él lo hizo inspirado por una tormenta que él experimentó en su ciudad. Si usted quiere entender mejor este salmo, yo le recomiendo que si está en su casa o está en un lugar donde usted pueda abrir su Biblia, que la abra y busque los mapas al final de la Biblia y lo lea con esa referencia a mano, ya que no lo leeré, sino que solamente haré referencia al mismo. El Señor está en las aguas. Esta es la primera cosa que dice el salmista. El Señor está en las aguas. La ciudad de Jerusalén está en un monte. Y desde lo alto de este monte estaba edificada la ciudad de David. Por lo tanto, no es difícil usted imaginarse a David, observar esta tormenta desde su palacio, según nos describe este salmo. Él describe una tormenta de truenos y relámpagos. Y él compara estos fenómenos con la voz de Dios. Recuerde que los truenos y relámpagos anuncian el acercamiento de la tormenta. Y yo me imagino que eso inspira al rey David a alabar la gloria de Dios, como nosotros podemos leer en los primeros 2 versículos. A propósito, les recomiendo que desde el día de hoy, óigame bien, hermano que me escucha, desde el día de hoy, cada vez que usted vea una tormenta, alabe y glorifique al unísono con los truenos el nombre de Jehová. Entonces, en el verso 3, David procede y él describe la llegada de la tormenta. Oiga lo que dice. La voz de Dios resuena sobre el mar. El Dios glorioso hace tronar. La voz de Dios es majestuosa. La voz de Dios rompe los cedros. El monte tiembla a medida que la tormenta se acerca y los relámpagos alumbran las montañas y los valles y quema lo que toca. Y quiero que sigamos unos minutos más en medio de esta tormenta imaginaria.
Porque quiero despertar el sentir de una tormenta, pero al mismo tiempo que puedan experimentar la poderosa compañía de Dios en medio de la tormenta. Esa compañía de Dios infundiéndoles aliento y fortaleza. Así que como describe el Salmo, imagínense, más rayo y más destrucción, como un terrible huracán que arrasa todo a su paso. Comienza a caer la lluvia y el viento a soplar con intensidad. Y David, en lugar de asustarse, él siente que está escuchando la voz de Dios y él prorrumpe en alabanza. Luego él describe cómo la tormenta se aleja de Jerusalén y comienza a golpear otra área a medida que pasa por la tierra. En el verso 5, él dice, comienza a arremeter contra la región del Líbano, luego de Judea y Cades, y sigue hacia el Sinaí. Y David escucha el unísono de las aguas corriendo con ímpetu sobre los ríos y arroyos. Dice, los animales se espantan y gimen del susto, hasta que al final la tormenta se aleja y se disipa en el sur. El verso 10 describe la seguridad que tenía David y cómo él reconoce que Dios estaba en control de la tormenta en todo tiempo, así como Dios estuvo en control del diluvio. Él se conforta con la confianza de que Dios sigue dominando sobre su creación. Por eso es que termina el Salmo con las siguientes palabras del verso 11. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Amén. Sí, hermano. Nosotros podemos tener la misma paz que experimentó David en medio de esa tormenta que él describe aquí. Porque nosotros le servimos al mismo Dios y en él nosotros confiamos. Porque Dios bendice a su pueblo y Dios fortalece a su pueblo y lo ayuda a ir a través de las tormentas de la vida. Él trae quietud, Él trae calma para que los moradores de la tierra se regocijen en Él. Aunque podamos ver la tribulación que se aproxima, Dios nos ayudará a pasar por ella. Ahora, yo quiero que hablemos de las tormentas de la vida. Porque así como hay tormentas naturales, nosotros sabemos que también hay tormentas espirituales. Aunque se manifiesten en lo físico a través de una serie de problemas, de crisis, de enfermedades, de necesidad y de cosas por el estilo, ellas son productos de fenómenos espirituales. Y casi siempre vienen con el propósito de destruirnos. Si tú eres hijo de Dios, yo estoy segura que tú has experimentado tormentas. Y es posible que muchos de los oyentes estén en estos momentos experimentando tormentas. Pero yo quiero decirles que no temas, que pronto tú vas a salir de esa, porque Jesús es tu Salvador y Señor. Y Él es el Señor de las tormentas. Él es que las domina. Él las sujeta. Él pasó a través de varias tormentas. ¿Usted recuerda ese día que se acercó a sus discípulos en medio de una tormenta? En una ocasión, Él estaba físicamente con sus discípulos en la barca, pero en otra no. Y esto nos enseña que aunque Él no esté con nosotros de manera física, Él tiene el poder para caminar sobre el mar y llegar hasta donde nosotros estamos. Nada puede impedirle estar con nosotros en medio de la tormenta que nosotros experimentamos hoy en día. En una ocasión, Él la reprendió y cesó. Pero en la segunda ocasión, la tormenta no se detuvo hasta que Él enseñó una lección. Tal vez tú estás pasando por una tormenta que aparentemente no se detiene, porque Él te quiere enseñar una lección que aún tú no aprendes. Trata de aprender lo siguiente: que aún en medio de los truenos, como David,
nosotros podemos escuchar la voz de Dios en medio de ella, que nos está susurrando: no temas, vamos a pasar al otro lado. El problema es, hermano, que mucha gente tiene este problema. Y es que no están preparados para las situaciones que enfrentan. No han mantenido una dieta espiritual de oración y de lectura bíblica. Entonces lo primero que hacen es lo que no debieran hacer ni siquiera de último, que es dudar y preguntándose que dónde está Dios. Hermano, Dios está en el mismo sitio. Porque la Biblia dice en la epístola de Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre está en el mismo sitio. El problema está en que la fe de mucha gente es como las olas del mar, que se mueve con los vientos. Y así es todo el que duda, como las olas del mar. Usted ve que fallan la prueba en la primera ráfaga de viento. Hay otros que salen con la clásica queja de que ¿por qué me pasa esto a mí? Y si tú eres uno o una de esas personas, yo te voy a responder ese por qué. Porque eres un soldado. Estás en una batalla de fe en la que el que tiene fe sobrevive y triunfa. Pero el que no tiene fe va a perecer. Porque tu fe es lo único que mueve la mano de Dios. Sin ella es imposible agradar a Dios. La fe es tu salvavidas. Porque Dios tiene propósito contigo y tienes que pasar por diversas pruebas para que la prueba de la fe produzca paciencia requerida, esa que tú necesitas para atravesar esa tormenta. ¿Por qué no analizas tu vida y considera de una vez por todas tu situación espiritual delante de Dios? Dime. Es tiempo de que si tú no lo has hecho o no eres diligente en hacerlo, tú comiences a desarrollar el hábito de orar cada día. Y si es posible a la misma hora. Y a eso añádele un tiempo de lectura y de meditación en las palabras de la Biblia, como todo amante de las Sagradas Escrituras y de una persona que ama a Dios. Porque el que ama a Dios se deleita en leer y en aprender más y más de su palabra. Es así que podemos nosotros conocer como Él desea ser conocido por nosotros. Y yo creo que las tormentas son una magnífica escuela para enseñarnos a nosotros a desarrollar esos hábitos tan necesarios para la vida cristiana. El elemento espiritual y la disciplina de meditar en la palabra de Dios, eso te va a ayudar a mantener tu oído siempre afinado a la palabra de Dios. Porque usted se va a encontrar con otras voces. Usted se va a encontrar con ruidos que constantemente llegan a tus oídos y que procuran tu atención. Y a veces en forma de los vientos huracanados. Usted va a escuchar ahí la voz de la ansiedad, la voz de la duda, del temor. Y usted va a ver que se oye más fuerte que la palabra de Dios. Y por eso es que la tenemos que atesorar en el corazón, porque de ahí pasa tu mente por unos pasadizos secretos donde el viento no se las puede llevar. Y el viento no las puede sacar ni de tu mente ni de tu boca. Y tú puedes manejar cualquier ataque, puedes manejar cualquier malicia, cualquier tentación. Una de las cosas que se quieren llevar los vientos de las tormentas es tu seguridad de que Dios te ama y que tú eres su posesión. Por eso protégela. No te la dejes quitar. Esa es tu bandera de amor. Esa es tu seguridad. Esa. Y cuando tú te sientes seguro, esa va a ser tu arma más poderosa. Y si tú crees esa palabra y tú la recibes con plena certidumbre de fe, tú verás que ningún viento huracanado te la puede quitar. Si tú sabes que tú eres hijo o hija de Dios y Él es tu Padre, si tú sabes en quién has creído, si tú sabes todo esto, tú vas a estar listo o lista para sobrevivir la más fuerte de las tormentas. ¿Por qué? Porque tener la seguridad de que Dios te ama, eso es estar cimentado en la roca.
Eso es característico de todo aquel que está convencido de su identidad en Cristo. Y eso nos hace a nosotros posesión suya. Ese va a ser tu refugio. Eso será tu embarcación segura contra las tormentas. Y permaneciendo en esa barca, nunca te anegarás. La tormenta trata de azotar la barca para que en esos remeneos tú te marees y tú te desubicas y tú pierdes tu identidad. Entonces, el que la pierde es como el que se lanza al mar embravecido. Esa falta de identidad es la que hace que muchas personas mueran en medio de la tormenta porque no están seguros de quién ellos son. Y si ellos no saben quiénes son, mucho menos ellos van a saber que Jesús está con ellos. Quiero decirte que eres un hijo del Dios viviente. Y no debe haber duda en tu corazón que Él está contigo. Aunque tú no sientas que Él está ahí, Él está ahí. Que si se pierde algo, que se pierda la autosuficiencia. Esa autosuficiencia o autocontrol, eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que dejar fuera de nuestra barca. Porque las tormentas nos dejan vulnerables. Y a veces se llevan todo. Esas situaciones o circunstancias que nos parecen malas y difíciles, es que nos quitan toda capacidad de manejarla. Nos dejan sin control. Nos hacen sentir insignificantes. Nos hacen sentir impotentes. Y por eso es que nosotros nos desesperamos. Ustedes que nos asustamos, entonces nos debilitamos. Pero son situaciones que nosotros podemos sacarle ventaja si nosotros cedemos a confiar en Dios. Son situaciones para nosotros decir, me declaro impotente, Señor. Así que maneja tú la situación. Admito definitivamente que yo no puedo, pero yo reconozco que tú sí puedes. Tú eres el capitán de la embarcación y yo seguiré confiando que tú me llevarás a puerto seguro. Mientras tanto, no voy a temer, no desmayaré, no voy a dudar, sino que voy a esperar en ti mientras hago lo que me corresponde. Creo que yo no moriré, sino que viviré y veré el Dios de la gloria. Aleluya. Esa confianza en ti. Dile al Señor, Señor, esa confianza en ti, eso me va a poner a mí a yo sentirme descansada de que tú tienes mi futuro en tu mano. Esa confianza que yo ponga en ti, eso me va a dar a mí la esperanza de que yo creo que tú me llevarás a puerto seguro. Yo creo que tú vas a proveer todas mis necesidades. Por eso necesito, Señor, que pongas en mí tu confianza. Yo creo que tú me sacarás de esta situación. Yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú eres mi sanador, que tú eres mi paz. Que el ángel de Jehová campa alrededor de los que te temen y los defiende. Yo lo creo, yo lo creo. La promesa que Dios le dio a Abraham, hermano, esto mantuvo a Abraham viviendo como forastero allá en esa tierra de Canaán. Pero él creía que el que prometió era fiel para cumplir su palabra. Así como igualmente los sueños de José. Esos sueños de José mantuvieron a José íntegro, mantuvieron a José limpio de pecado, aún ahí dentro de la cárcel donde él fue a parar. La seguridad de que era hijo de Dios fue lo que llevó a Jesús al desierto. Y de ahí él salió triunfante. Así como Jesús estaba seguro de que la identidad de él y que por la sangre de él corría por sus venas el ADN del Padre. Porque la Biblia dice que en Jesús habita toda plenitud de la deidad. Asimismo, de la misma manera, nuestra identidad está en esa sangre con la cual nosotros fuimos comprados. Y por esa sangre hay una estampa sobre nosotros. Una estampa sobre nosotros que dice que somos posesión adquirida. Aunque según la realidad presente, usted cree que usted está solo, nosotros tenemos dueño.
somos posesión adquirida. Y no es verdad que ninguna tormenta nos puede arrancar de su mano. Ahora, todo lo que le he hablado anteriormente ha sido la introducción del mensaje. Y si usted recuerda, comenzamos con una tormenta natural que experimentó el rey David. Y ahora quiero dedicar los últimos minutos que nos quedan para hablarles brevemente de una tormenta natural que experimentó el apóstol Pablo. Nuevamente, por razones de tiempo, no podemos leer el pasaje. Pero si no pude leerlo ahora, yo lo voy a invitar, les invito a que tomen nota y más tarde leas el capítulo 27 del libro de los Hechos. Yo quiero leer unos versos para ubicarlo y luego les daré un resumen un poco desordenado, por cierto. Pablo es enviado a Roma para comparecer ante el César. Él y otros presos, ellos fueron embarcados en un barco y se presentó un mal tiempo. Leamos lo que dice Hechos 27, del 10 al 15. Dice, les dijo Pablo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira al noreste y al suroeste, e invernar allí. Como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces llevaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Oye eso, hermano. La tormenta era tan fuerte que ellos ni siquiera podían diferenciar el día de la noche. Día tras día, luchando contra la tormenta y la frustración, luchando contra la desesperanza. Ellos pasaron 14 días sin comer alimento. Luego en Hechos 27, el 24 al 25, oye lo que dice. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Como dice aquí, encontramos que al apóstol Pablo le fue dicho que ninguno de ellos iban a perder la vida. Y en el verso 31 dice que solo si permanecían en el barco. En la noche 14, la tormenta se incrementa. Imagínese usted a un grupo de personas desesperadas de esperar. El mar rugiendo como un león hambriento, sin saber ellos dónde se encuentran, sin control de la nave, indefenso ahí como niños y con todos los síntomas de lo que se llama una verdadera tormenta, que pocas personas han experimentado. Ellos estaban ahí, medían las aguas creyendo que estaban cerca de la tierra, preocupados por la vida de los presentes, pero al mismo tiempo para que no escaparan los presos. Y hay varias cosas aquí que yo quiero resaltar. Y entre ellas las más importantes y son las siguientes. Basado en lo que Pablo dice en el verso 31, dice: Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Número 1, a menos que te quedes en el barco, no sobrevivirás. Y lo segundo es que hay momentos en la vida
que las experiencias son únicas. Porque no se debe a una sola tormenta, sino a una coalición de tormenta. Ellos estaban en un lugar donde varias tormentas coincidieron en el mismo punto y en el mismo momento. Esto sucedió en el mar Adriático, que es considerado como parte del mar Mediterráneo. Y se encuentra al sur de Europa. Este mar es el que separa la península de Italia de los países que están ubicados en la cordillera o en la península de los Balcanes. Es un mar relativamente pequeño, pero que se torna muy peligroso para navegar en el invierno. A propósito, las circunstancias no han cambiado. Y lo que se narra en este pasaje bíblico, eso sigue siendo una realidad hoy en día. Ese famoso viento contrario, conocido en los tiempos del apóstol Pablo como Euroclidón, eso es conocido hoy en día como un noreste. Y también parecen vientos del sur que traen muchas lluvias. Como esta es una región casi cerrada, cuando esos vientos coinciden, entonces se produce un choque de viento que producen vientos huracanados. A veces varias tormentas vienen juntas a la misma vez. Pero de repente usted ve que aparece un tiempo de claridad, un tiempo de viento, un tiempo de choques y de huracanes. Yo sé que muchos de los que me escuchan han experimentado cosas como esa, donde pasan una serie de cosas, pero así como Pablo, que se encontraba acompañado por otras muchas personas, tú debes saber que siempre hay otras personas con nosotros en medio de la tormenta. Y la tentación es uno dejarse sobrecoger por el pánico y uno saltar de la nave. Pero si tú eres creyente, tú eres la voz de Dios para los demás que están ahí contigo. Tú tienes la palabra de Dios y tú eres la persona que le puede dar aliento a ellos. Los versos 22 y 23 aquí registran la actitud y la confianza de Pablo. Se los quiero leer, dice: pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo. Otra de las lecciones que yo quiero resaltar es como dice el verso de aquí del capítulo 27, el verso 32. Oye lo que dice: entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Hermano, a veces hay que cortar la soga y hay que tirar los aparejos. A veces Dios quiere que nosotros soltemos las cosas que nosotros cargamos, cosas que nos estorban. No necesariamente tienen que ser cosas malas, pero es que llega el tiempo que Dios nos trae a un lugar para instruirnos. Que un lugar que Él nos cambie de ambiente, porque eso nos impide pasar al otro lado. A veces es como aquel que necesita sacar cosas de la casa para hacer un lugar para lo nuevo que está por venir, o que necesita espacio. Déjame sacar todo lo que está ahí. Tal vez hacer nuevos amigos para bendecir a otro, porque tenemos tantos años con los mismos amigos que ya no bendecimos a nadie. Y Dios tiene manera de instruirnos. Y es posible que esto no aplique a todos los oyentes, pero todos tenemos cosas que cortar y tenemos aparejos que tenemos que tirar. Ya el Señor le había revelado al apóstol Pablo que la nave se perdería. Pero tal vez usted se preguntará: ¿por qué cortar amarra? ¿Por qué echar los aparejos de la nave al agua? Como vemos en este pasaje, esto fue para aligerar la nave. Esto fue para prolongar su navegación. Pero muchas veces Dios nos pide que cortemos amarras, que echemos los aparejos y que
tiremos todo eso ahí. Y usted ve que de repente nos levantamos y nos oponemos a hacer esas cosas. No queremos cortar las amarras, no queremos echar los aparejos. Queremos salvarlo todo. Porque con su lógica humana, usted considera que si todo se perderá, ¿para qué va a soltar las cosas? Pero Dios quiere que tú te desprendas de ella antes de quitártela. Porque primero hay que sacarlas del corazón para luego soltarlas de la mano. Él quiere que tú las sueltes voluntariamente, que tú le creas a Él. Que suelte lo que tienes en la mano para que puedas agarrar su mano. Que cambie lo que tienes en la tuya por lo que hay en su mano. Otra cosa que debes soltar es las raíces de amargura y la falta de perdón. Porque quiero decirte que si en tu corazón hay falta de perdón, tú te vas a hundir. Esos son los aparejos más pesados que hay en tu embarcación. Y esas son las primeras cargas que debes soltar, porque si no hay perdón, no hay futuro. Cuando Dios trata con nosotros para hacer cambios, si nos aferramos, si insistimos en seguir en el mismo ambiente, en el mismo lugar, entonces vamos a perder la oportunidad de recibir bendición. Vamos a perder la oportunidad de ser instrumentos de bendición para otros. Pero aunque son decisiones que tenemos que tomar, Dios no nos presiona. Pero esa soga que nosotros no cortamos hoy, mañana nos va a ahorcar. Porque es una soga suelta que se está moviendo en una tormenta y que presenta un riesgo a largo plazo. Si tú no haces algo, eso es un riesgo ahí, muy peligroso. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus mayores y más preciosas posesiones? Dime a ver. Tal vez la respuesta a esta pregunta no es lo que tú crees, porque no lo analizas a la luz de la Biblia. Y pueden ser buenas, pero a lo mejor son cosas que ya tú no necesitas. Yo no te estoy diciendo que corte la soga de tu matrimonio, no. Y que abandonen a sus hijos. No es eso lo que yo estoy diciendo. Pero examínese y ve el valor espiritual de lo que usted lleva en su barca. Y deshágase de lo que no tiene valor eterno. Corte esa soga de los patrones de los malos pensamientos. Corte esa soga de los patrones de las malas actitudes. Ya yo no tengo tiempo para más, ya yo me pasé de tiempo. Pero ya quiero despedirme diciéndole que las tormentas, por oscuras que sean, no pueden ocultar al sol de justicia. Nunca van a poder ocultar de ti el rostro de Dios. Su rostro siempre podrá resplandecer sobre ti y darte la paz. Él sabe cómo sacarte. Él sabe cómo preservarte. Él sabe cómo ayudarte a tú desarrollar tu carácter, a sacar de ti lo más puro y brillante que el oro. Y hablando de oro, tú vas a extraer oro. Porque si la tormenta viene, vamos a extraer más presencia de Dios. Vamos a extraer de Dios más conocimiento de Él, más revelación. Vamos a sacar provecho. Hermano, sácale provecho a las tormentas. Busca lo mejor. Dale a Dios lo mejor de ti. Porque Dios quiere que tú le des a Él lo mejor de ti. Y si tú quieres lo mejor de Dios, tienes que darle lo mejor de ti. Tienes que resplandecer y brillar para Él. Demuéstrale al enemigo que tú confías en el gran yo soy. Jehová llama. Y reposa en medio de esa tormenta. Así como Jesús se echó a dormir en aquella barca. Dale a Dios lo mejor. Yo creo que en cada tormenta ahí hay un gran botín. En cada tormenta hay algo maravilloso. Hay una gloria de Dios que yo veré. Y el Señor sabe dónde tú te encuentras. Y Él no te trajo hasta aquí para hacerte perecer. Tú no tienes que estar gritando. Tú no tienes que estar rodando en el piso. Porque no hay diablo, ni enemigo, ni brujería, ni enfermedad que pueda detener la obra de Dios en tu vida si tú permaneces en Él. Cuando los vientos sean contrarios, yo les invito a ustedes a alabar el nombre de Dios. Y por eso ya a finalizar,
los quiero dejar con las palabras de los primeros versos del Salmo 29, que dicen: alaben al Señor seres celestiales, alaben el poder y la gloria del Señor, alaben el glorioso nombre del Señor, adoren al Señor en su hermoso santuario. Amén.